Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Solo lo vamos a tener ahí. Si gustan de pie, vamos a orar ahorita al principio de la meditación, para que el Señor nos ayude y nos abra el entendimiento, a mí que me dé la habilidad y la responsabilidad pertinente en el caso que vamos a estar hablando en esta tarde. Padre bendito, te damos las gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Señor, de venir y libremente abrir tu palabra, tu libro. Ver que tú dices en este libro, Señor, este libro está vivo. Este libro, Señor, es en donde nosotros encontramos tu consejo, encontramos la vida eterna. Aquí está tu mente reflejada, Señor, en estas palabras. Y ahora, Señor, que nos disponemos a abrirlo y a estudiarlo en un tema que es de importancia, Señor, para la familia y como tiene que ver con la familia y la familia es una parte importante en la iglesia, queremos hacerlo, Señor, con toda responsabilidad. Y pueda que alguno de nosotros no esté en una etapa de la paternidad, pero puede conocer y puede encontrarse con la necesidad de un día abrir tu palabra y aconsejar a alguien con respecto a este tema. Ayúdanos, ilumínanos, que lo que se diga, lo que se argumente, Señor, tenga que ver con tu palabra, con tu evangelio y al final con el reino tuyo. Oramos estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la realidad que nosotros nos ha tocado vivir. Hay muchas librerías y mencioné yo las librerías el domingo pasado, porque en las librerías, cuando nosotros nos disponemos a estudiar, básicamente lo que estamos a punto de hacer es abrir algún tipo de material. Para el Hijo de Dios, la Biblia es el material por excelencia cuando buscamos su consejo. Para la vida matrimonial hay mucho material que se ha escrito con respecto al tema, cómo lograr una cosa, otra, el éxito en el matrimonio, lo cual estuvimos viendo la semana pasada. Y el tema para esta tarde es la instrucción bíblica o la instrucción de Dios para los padres y los hijos. Y la realidad es que en este tema también hay librerías que tienen vasto material para este tópico en especial. ¿Cómo criar a los hijos? Y el tema se vuelve esperanzador cuando abrimos la Escritura, pero cuando tratamos el problema de cerca y cuando tratamos este tema de la crianza de los hijos, el tema se puede volver aterrador. Porque una vez más nosotros vamos a sentar esa base que es cierto, nosotros hemos de hacer una labor, hemos de ser de instrumento en las manos de Dios para la crianza, para la salvación, para el mensaje que nuestros hijos van a escuchar. Y no solamente el mensaje oído, sino también nuestras propias vidas van a marcar un precedente, aunque al final la salvación le pertenece al Señor. Ya sea la salvación de un adulto, como ya sea la salvación de un pequeño impío que aún ni siquiera ha nacido. En Estados Unidos, leyendo algunas estadísticas, se gasta más dinero en juguetes cada año que el Producto Bruto Interno de más de 60
países. O sea, el gasto en juguetes aquí en Estados Unidos es increíble. Y ese consumo es con la finalidad de satisfacer los deseos egoístas de nuestros hijos. A los hijos se les vende una dieta constante de estar centrados en sí mismos. Ahora tienen un juguete, mañana quieren el nuevo y pasado mañana el siguiente que viene saliendo. Cientos de horas de comerciales anuales es lo que ven ellos en la televisión. Miles de comerciales esforzándose por hacerles o por hacer los que estén satisfechos en lo que no tienen, en lo que no tienen, y que aprendan a no estar satisfechos en general al no gustarle las cosas que ya tienen. Que cultiven el deseo de algo que ofrecen otra vez en la televisión. La sociedad les enseña que la rebelión o les enseña la rebelión en contra de la autoridad. La sociedad en la que vivimos le enseña a nuestros hijos que se rebelen en contra de la autoridad. Y yo no voy a entrar en detalles otra vez para hablar acerca de estas cosas. Les enseña que lo más importante en su vida es su autoestima. Que estén satisfechos al hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, como quieran, delante de quien ellos quieran. Ellos ven un promedio de 30 horas por semana de televisión. O sea que prácticamente ellos ven más televisión, tienen más relación con la televisión que conmigo como padre. Eso es devastador. O sea que la influencia que ellos tienen de sus padres es poca en comparación con la que tienen con la televisión. ¿Se imaginan al final del año cuánta pantalla estos niños han visto al final del año? Y quiero mencionar esto nada más también como un precedente. No, el tema de esta tarde, obviamente, como ustedes ya lo han visto, es un tema que no es meramente que tiene que ver con el Evangelio, que no tiene que ver con, sino está tratando siempre de la parte práctica que hemos venido estudiando acerca de los Efesios, en donde ya hemos visto que tenemos que sujetarnos en todo como al Señor, las esposas para los esposos, cómo amar los esposos a las esposas. Ahora vamos a ver cómo es esa instrucción que los padres deben de recibir de nuestra parte hacia nuestros hijos. La otra semana o la próxima vez que estemos acá vamos a estar hablando de la relación que tiene que haber de los empleados con sus empleadores. Y pareciera que ese tema como que no tiene mucha relevancia, pero la verdad que sí la tiene y nosotros para entonces la vamos a ver. Así que, hermanos, no esperen tal vez una gran presentación de teológica, sino una parte práctica de este tema. Así que, habiendo dicho eso, nuestros hijos están expuestos o están sobreexpuestos a todo en la televisión. Y escuche esto, los hijos de esta generación, los hijos de la actualidad, de nuestro contexto, ven más pecado en un mes en la televisión que sus abuelos o que sus bisabuelos probablemente vieron a lo largo de su vida. Usted pone la televisión, nosotros cuando queríamos ver un partido poníamos una página de internet ahí y la página era tal, yo no la voy a decir. Pero ¿por qué nosotros dejamos de ver y se optó de alguna manera para ver un partido de fútbol mejor pagar una suscripción? ¿Por qué? Porque cuando usted abría esa página, antes de que abriera el partido, aparecían pornografía.
Dele usted su teléfono a su hijo con YouTube, sin haber pagado esa cosa que se paga para que no salgan anuncios. Ese niño va a estar expuesto, hermanos, a lo que ellos quieran ponerle a su hijo. Es tremendo. Entonces, nuestros hijos a esta edad, a la edad que tienen, es probable que hayan visto más perversión que nuestros abuelos a lo largo de su vida. Y los medios masivos de comunicación están promoviendo un estilo de vida anti Dios. Todo eso es bueno, todo eso no tiene nada de malo, es tu cuerpo, es tu vida. Así que la maldición interna, el pecado en ellos, la corrupción externa a la que ellos están siendo expuestos, es una combinación exitosa para la destrucción del alma de nuestros hijos, que se enfoca en contra de los niños, y ese enfoque no solamente tiene que ver con lo que ya nuestros hijos tienen dentro de su corazón perverso. No solo es lo que viene de adentro de ellos y lo que ven a su alrededor, sino lo que viene en contra de ellos. O sea que hay algo que ya está en ellos, hay algo que están viendo, pero si eso fuera poco, hay algo que está siendo en contra, tirado en contra de ellos. Y para eso, yo quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Cómo nosotros hemos de establecer una crianza pertinente, correcta, bíblica. ¿Qué tiene que ver la crianza de los hijos en la iglesia? ¿Cómo eso se ha de desarrollar? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en los últimos días? Yo creo que sí. Siempre ha sido así y ahora creo yo que esa afirmación es más certera para nuestro tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es cierto que esa es la realidad del corazón del hombre? Esa es una realidad, no la podemos revertir. Yo no la puedo revertir, Cristo la puede revertir a través de su evangelio. Hemos visto y hemos hecho comentarios acerca de este texto que acabamos de leer. Ya hemos leído acerca de la dificultad de los postreros días. Y esto lo encontramos en Timoteo, lo encontramos a lo largo de las cartas paulinas, lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Acerca de la dificultad de estos postreros días, de estos últimos días. Y de seguro usted ya leyó eso acerca de todo este tema en su casa. 2 de Timoteo 3:1 dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos en contra de los niños, en contra de esta generación. Viene toda la naturaleza única de los últimos días. De los días postreros en términos de corrupción, cuando los hombres son amadores de sí mismos, cuando son amadores del dinero, cuando son arrogantes, cuando son jactanciosos, cuando son desobedientes a los padres. Estamos en esos días.
Una de las características de los últimos días es un desafío hacia los padres. Y ese desafío hacia los padres, la sociedad se alegra, la sociedad lo tolera, la sociedad les enseña a rebelarse en contra de la autoridad. La sociedad enseña eso. Hablaba con alguien acerca de las generaciones, la generación X, los millennials, la generación Z, la Z, y hablan este tipo de, como ellos mencionan, de generaciones, ha venido de mal en peor. Ustedes se recordarán de haber escuchado a sus abuelos hablar, cuidadito que yo llegara a un lugar sin saludar. Luego ya en mi generación era como, ya saludaste. La generación que tenemos ahora es lo mismo, tenemos que involucrarnos, pero va a llegar un día en que la generación va a ser de que cuando alguien le pregunta al niño por qué no saluda, y el papá va a defender al niño y le va a decir, no, es que le da pena hablar. Vamos a llegar ahí. La sociedad enseña a nuestros niños a rebelarse en contra de la autoridad. Quieren repartirles condones en las escuelas, ¿no es cierto? En las escuelas no es cierto que promueven las pastillas para las hembras. Eso es lo que tenemos como sociedad ahora. Primera pregunta aquí en medio del desierto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar todo eso? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar eso como padre? Y como dije temprano, puede que alguno de nosotros, yo me puse a pensar en mi contexto, en mi audiencia, como que yo tengo que predicarme a mí porque yo soy el más propenso tengo hijos pequeños y todo eso. Pero puede que usted se vea en la necesidad un día de poder aconsejar a alguien, porque esto tiene que ver con el Evangelio, al final lo vamos a ver, al final todo tiene que ver con la condición del corazón del niño que es caído, que es pecaminoso. Aquí no, qué bonito este angelito. No, ese es un pequeño demonio que necesita la misma salvación que necesita un adulto. Esa es la realidad. Quieren repartir condones y pedir y le dicen a los niños, a los hijos, que ningún padre tenga el derecho de saber eso para que no pueda imponer en ese hijo sus propias convicciones religiosas. No le digan a sus padres, esto es muy de la escuela porque no queremos causar confusión y que sus padres vayan a venir aquí y quieran imponerle sus ideas a ustedes. Tenemos un sistema educativo y una sociedad que les enseña a ser rebeldes, que les enseña a ser indisciplinados, que les enseña a ser egoístas, sexualmente estimulados, enojados, amargados, frustrados, niños destructivos. Ayer mientras estábamos desayunando ahí, fue de mucho gozo para mí, créanmelo. Fue de mucho gozo que estaba en la sala de espera ahí en el restaurante y había un niño como de unos 6 años que desde que llegó con su volado así, caminando como si era un zombie, no volteó a ver a nadie, se sentó y cuando le quitaron la cosa empezó a patalear y gritando, y se hizo para atrás en su berrinchito y dio con su cabeza en el filo de la banca. Eso es lo que criaron. Tenemos un sistema educativo y una sociedad que les enseña a ser rebeldes. El versículo 3 de 2 de Timoteo, la primera palabra que leemos ahí nosotros es sin amor, sin ese amor estorge del que nosotros hemos ya hablado algunas veces, 4 tipos de amor, fileo, estorge, ágape y el otro amor. ¿Qué tipo del otro de amor? ¿Qué tipo? Son 4. Filial, gracias hermano. Entonces tenemos este tipo de amor sin amor natural, sin amor familiar. Obviamente tenemos una generación abusada y no amada de hijos. Y esto vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los padres. Los niños son vistos por muchos padres como una carga.
De tal manera que un tercio de todas las parejas que están en edad de tener hijos, ¿qué es lo que hace? No, después de este yo me opero. Después de este yo me corto. Después, es una generación que ve a los hijos como estorbo. Yo no me voy a... Y aunque yo esté en ese proceso de la paternidad, no quiere decir que lo estoy utilizando como una excusa para defender mi punto. Es algo que yo siempre he dicho y siempre voy a sostener y voy a llegar a viejo y lo voy a sostener. La idea de Dios para el matrimonio, para la familia es procrear hijos. Esa es la familia, para mí no va a cambiar. Si alguien puede decir, no, pero es que la situación es muy difícil y la situación está muy complicada, que no ve que es mejor tener un perro que a un hijo. Eso es lo que dicen ahora. Y si eso fuera cierto, yo iría en contra de mi mamá. Mi mamá tuvo 9 hijos y nos criaron en un cajón como este, más pequeño, en una, como que era hospital, una cama aquí, otra allá, solo ellos estaban medio encerraditos ahí. Y todos, mire, aquí estamos, 9, 10 hijos. ¿Qué dificultad hubo? ¿Fue excusa? Y ahora que tenemos una sociedad en donde, y no creas que tenían carros, que mi papá le decía, mira, te voy a llevar al hospital. No, ahí en la carretilla de Huella, mi mamá quizás por eso paría más rápido. Esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que ve a los hijos como estorbo. Y yo quisiera tener, de verdad, yo quisiera tener un montón de jóvenes aquí y varones y hembras y decirles, ustedes quieren, o sea, quieren pensar a futuro. Conozcan un muchacho, cásense. ¿Por qué? Porque si no, van a empezar con la misma basura que la sociedad vende. No, conoce bien a con quien te vas. Y con ese conoce bien ya van como con el cuarto, quinto y sexto y están pecando y se están revolcando en el pecado, acumulando ira para el día de la ira. Los padres han dejado su amor hacia sus hijos. Las madres también se han ido en un abandono en busca de satisfacer sus deseos personales. Y no está nada mal que el hombre y la mujer se preparen siempre y cuando sea con una motivación correcta. La búsqueda de sus carreras, o sea, lo que fuere de lo que ellas quieran. Pero hay millones de niños que están solos, que se sientan detrás de sus puertas cerradas con llave, las mujeres, las madres pariciando ahí o en sus paris y los niños con las persianas. No vaya a abrir la puerta, no vaya a abrir la cortina y están expuestos de manera excesiva a los teléfonos, a la televisión y eso es lo que va a ser nuestra siguiente sociedad. Hijos, capítulo 6, versículo 1 de Efesios. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, y para que te dejen hablar y para que te dejen proveerles lo que ellos quieran. No, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. A los hijos se les debe enseñar esto. Deben de manera específica ser instruidos acerca de estas cosas. Deben ser enseñados a obedecer a los hijos
Y esta palabra hijos es la palabra tecna, que no podemos pensar en hijas o hijos, o no podemos pensar en un niño de 1 año, en otro de 6 años, en otro de 12 años. Se refiere a la manera general de referirse ya sea a hijos o hijas en una edad en donde ellos ya puedan tomar sus decisiones por su propia cuenta, de 18 años en adelante, de 18 años para atrás, o si es el caso, puede ser incluso de más edad, pero en donde ellos puedan captar todo tipo de enseñanza, todo tipo de instrucción, no se puede dejar de hacer. Entonces se refiere a un niño hasta cierta edad, donde ya voló, entonces ya él corre por su cuenta. No se tiene en mente una edad, desde el nacimiento hasta que sean jóvenes, siempre y cuando estén bajo el control de los padres, del cuidado de los padres, tan pronto como tienen una suficiente edad como para saber lo que está bien y lo que está mal, deben ser enseñados a obedecer. Y ese es, creo yo, que el meollo de la enseñanza de esta tarde, a obedecer. Tenemos que enseñarles a obedecer. ¿Cuántas veces le decimos nosotros a nuestros hijos que hagan algo? 1 vez, 2 veces, 3 veces. Solo 3 veces te lo voy a decir. No, yo creo que ahí está mal. A la primera, este niño tiene que obedecer. A la tercera, no, es a la primera. Así que esa depravación fuerte, centrados en ellos mismos, tiene que ser controlada. Y la obediencia es la clave de todo eso. Deben de ser enseñados a obedecer. Y esta palabra enseñados, en el original tiene que ver con oír y con colocarse debajo de la autoridad de alguien. La obediencia es el punto, enseñar a nuestros hijos a obedecer, ese es el punto. Y tenemos que mencionar algo también, a medida que nosotros criamos a nuestros hijos y lo estamos haciendo de manera coherente con la Escritura, habrá ocasiones cuando pelean en contra de eso y de manera más agresiva que otras. Y yo no sé si alguien ha tenido una experiencia como esa. A medida que nosotros tratamos de guiar a nuestros hijos, de instruirlos en la amonestación del Señor, van a haber veces que ellos van a pelear en contra de nosotros, y eso está bien. El punto es instruirlos. Esos son los momentos de batalla cuando usted tiene que forzar de manera coherente el punto a la obediencia y hacer que la conciencia sea lo suficientemente severa como para que entiendan el mensaje. Llegar ahí, llegar al corazón del muchacho, llegar al corazón del niño. No van a ser 10 años de batalla, van a ser 10 años de enseñanza y con unas cuantas veces de verdadera batalla a medida que nos esforzamos por pelear, por mantener lejos las libertades de su propia naturaleza malvada y caída. Eso es lo que tenemos en nuestros muchachos, hermanos. Una naturaleza malvada y una naturaleza caída. Eso es lo que tenemos. Yo no puedo decir otra cosa. Yo tengo 4 hijos y yo no, por mucho que yo los ame, por muy bellos que yo los vea a los 4, yo no puedo negar la realidad de su naturaleza malvada y caída. No puedo. No debo. Por las Escrituras, yo estoy convencido que el único antídoto para ellos, como lo fue para mí, como lo es para cada uno de nosotros, es el Evangelio en el corazón de ellos. El Evangelio en el corazón de ellos. El Evangelio en el corazón de ellos. Y esto del respeto y de la sumisión de los padres, de los hijos para los padres, para Dios es algo que lo toma muy en serio. Vaya conmigo a Éxodo 21, capítulo 15. Éxodo 21, capítulo 15. Esto es bien serio para Dios. Éxodo capítulo 21, perdón.
del 15 al 17. El que hiriere a su propio padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y lo vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Qué es lo que está diciendo esto? El que maldice a su padre o a su madre, por causa de esta instrucción que usted le está dando, usted va con su hijo y le empieza a decir, no, ahora no vas, porque está bajo su techo, está bajo su control, está bajo todo eso, y usted, no, y él aún va con su necedad, y este muchacho, para Dios lo veía así, o lo ve así, es de que si maldecía, en medio de esa necedad maldecía, esa renegadera entre labios, entre dientes. Esto sucedía. Lo que estaban diciendo ayer, maten a esos hijos que no le muestran respeto a sus padres. Y cualquiera pudiera decir, y cualquiera pudiera sorprenderse, o sea que sí, Dios toma en serio el asunto. Dios sabe que no hay manera, a medida que Él identifica a su pueblo en el éxodo, en la huida, conforme lo llama a ser una nación testiga del mundo, Él sabe que no hay manera de perpetuar la justicia en una familia a menos que haya respeto, a menos que haya obediencia, a menos que no haya sujeción. Y es tan serio que esa ley de Dios sea perpetuada en Israel y sea esparcida alrededor del mundo, que Él dice que si nosotros tenemos algún hijo que no obedece, simplemente en el texto que acabamos de leer, Él dice, mátenlo. Así de serio es este asunto. Pero en medio de todo eso, hermanos, ya vimos la condición del ser humano en general es caída, desde que nacen en adelante. Pero en medio de todo eso, el Señor nos enseña de qué manera esto puede ser revertido. De qué manera nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Aquellos de ustedes que recordarán lo que dice Deuteronomio 6. Y estas cosas las enseñarás a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando se despierten, ahí está. Ustedes lo pueden buscar, Deuteronomio 6. Ahí está, y se las enseñarás y las atarás a tu cuello y todas estas cosas. Ahora, pasemos al libro de Proverbios y yo voy a estar leyendo una serie de citas para que veamos que sí hay una corrupción en el corazón cuando de hijos se trata, pero que hay un antídoto, hay un remedio y hay algo que puede transformar el corazón de nuestros hijos. Proverbios es el corazón de la enseñanza de los padres a los hijos. Cuando entramos a Proverbios, estamos entrando al libro que básicamente nos enseña como padres a enseñar a nuestros hijos algo que usted y yo debemos enseñar a los nuestros. Capítulo 1, versículo 8 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. 1:8 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque serán adorno de gracia a tu cabeza, adorno a tu cuello. Nosotros podemos enseñar eso y nosotros podemos leer eso a nuestros hijos y nosotros podemos modelar eso a nuestros hijos, y ciertamente quien hará la obra en el corazón y en la mente del muchacho será el Señor. Eso es obvio. ¿Y sabe lo que eso significa? Lo harán una persona hermosa, harán de nuestros hijos, si ellos logran abrazar la instrucción del padre, la enseñanza de la madre,
Harán de nuestros hijos una persona hermosa, harán de una persona llena de gracia, lo van a bendecir. Y para los jóvenes, para los niños, escuchen lo que el padre y la madre enseñan. Capítulo 2, versículo 1, siempre de Proverbios. Ahí vamos a estar visitando Proverbios. Proverbios 2, 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y guardareis mis mandamientos dentro de ti, si inclinares tu oído a la sabiduría e inclinares tu corazón al entendimiento. El Padre está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo conforme a la verdad divina. Escucha lo que yo te estoy enseñando. Obviamente cuando encontramos y entramos a Proverbios, nosotros damos por sentado que no estamos abriendo un libro de psicología, no estamos abriendo un libro de chistes, no estamos abriendo un libro de motivación, estamos abriendo el consejo de Dios, la ley de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que está diciendo Pablo en capítulo 6, versículo 1 de Efesios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, escucha lo que yo estoy tratando de enseñarte. No es para tu mal, de hecho es para tu bien. Enrédalo a tu cuello. Vívelo en toda área de tu vida. Esté enfrente yo, no esté enfrente yo. Porque el problema es que a veces nosotros creamos también con ciertas disciplinas que erróneamente nosotros pensamos, mucha disciplina, tal vez necia, que lo hacemos de manera necia. Lo que nosotros hacemos es que nuestros hijos frente a nosotros sean una cosa. Y cuando nosotros nos damos la vuelta, esos niños son otra cosa, esos muchachos son otra cosa. Entonces, escucha lo que te estoy diciendo, hijo. Enrédalo a tu cuerpo, a tu cuello, vívelo, esté yo o no esté yo. Y la mayor muestra con la que yo te puedo decir esto es, Dios te ve. Dios te ve, de Dios no nos podemos esconder, ni vos ni yo nos podemos esconder de Dios. Capítulo 4 continúa con la misma idea, versículo 1, capítulo 1, 2, 3 y 4. Todas están apuntando a la enseñanza, a la crianza de los hijos, a la ley que ha sido o que debe de ser atada a sus cuellos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Delicado y único delante de mi madre. Eso es lo que fue el escritor. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora, aquí tiene que ver con el padre. Está hablando un padre que ha sido fiel. Está hablando de un padre que ha sido intencional delante de Dios y delante de sus hijos. O de sus hijos. Capítulo 4, nuevamente en el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Capítulo 5, versículo 4. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana.
Capítulo 8, versículo 32, simplemente vamos a seguir. Ahora, hijos, oídme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Y vamos a ver otro par, capítulo 13, versículo 1, habla de acerca de un hijo que acepta la disciplina del padre. Capítulo 15, versículo 5, un necio rechaza la disciplina de su padre. ¿Queremos nosotros encontrar un material para la instrucción de nuestros hijos, para la crianza de nuestros hijos? Aquí la tenemos. Entonces, lo que la sociedad quiere hacer en este mundo es crear un sistema satánico, impío, de todo tipo de valores. En primer lugar, para que lo que está siendo dicho en el corazón esté mal. Lo segundo, quieren hacer adormecer la conciencia de los muchachos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Afirmar que toda la necedad que el muchacho está haciendo, que todo esté bien, que no debe sentirse responsable por sus actos, que puede ser que chiquito lo maltrataron, que puede ser de que pasó una cosa cuando era joven o cualquier tipo de cosas. Entonces, lo que están haciendo es que le están quitando a la persona la necesidad de escuchar la voz de su propia conciencia, aquella conciencia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en cada una de las criaturas. Entonces, la sociedad está asesinando, por así decirlo, la conciencia o la función de la conciencia. Ahora, ya hemos logrado la altitud. Vamos a regresar un poquito a Proverbios 6. ¿Y qué tiene que decir Proverbios 6 con respecto a este tema? Tenemos que enseñarle los mandatos de la palabra de Dios. Tenemos que ligarlos continuamente a sus pequeños corazones, amarrarlos a su cuello. Y eso simplemente significa pegarlos a ellos para que no se puedan separar de ellos, para que cuando anden caminando estén funcionando en sus pequeñas mentes, porque están grabadas en las profundidades de sus corazones. Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y que tan pronto ellos despierten cada día, puedan despertar conscientes de una obediencia y que esa obediencia sea su primer pensamiento consciente. La obediencia. Ahora, el Señor dice que todo eso puede ser revertido, como ya vimos. Y puede ser por la palabra, como ya vimos. Puede ser a través de la enseñanza de la ley, como ya vimos. Pero aparte de la palabra, también el Señor nos provee de otro elemento que es necesario en la enseñanza y la crianza de nuestros hijos, que no son en nada abusos como la sociedad nos lo vende. Capítulo 10, versículo 13 de Proverbios. Avanzamos un poco ahí. Capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. La vara es para la espalda del que no tiene entendimiento. Y esto es más simple todavía. Esto es más sencillo todavía. ¿Cómo hacemos para que este pequeño niño o para que esta pequeña niña obedezcan? Según lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 10, versículo 13 de Proverbios, es el castigo físico. Como dije, no es en nada abuso. Puede llegar un momento en el que un padre airado puede cometer un abuso físico en contra de sus hijos, tirándole y pegándole y dándole con lo que tiene. O sea, eso es un abuso. Pero Dios, en su providencia,
proveyó en el cuerpo del ser humano áreas que se acolchonan. La espalda, Él no dice péguenle en la cabeza, péguenle en el pecho, péguenle en la mano, dice que es en la espalda, y si nosotros preferimos bajarnos un poquito más donde hay esponja ahí. ¿No es cierto? Y alguien podría preguntar si estamos seguros de que Proverbios dice que el castigo físico es cierto. Bueno, si no es cierto, tenemos que vagar con otro pensamiento. ¿Cuál sería el punto entonces de Dios decir que más la vara es para las espaldas del falto del entendimiento, para el necio? No vamos a ir con nuestros hijos y están siendo neciamente, comportándose neciamente, y vamos a decir, mira, aquí está la vara, te la enseño, pórtate bien. No es así, es para aplicarla, para causarle dolor, para causarle dolor. Porque si nunca ha sido aplicada, no creo que ellos entiendan, porque una vez más, no tiene sentido que yo diga, aquí hay una vara, mira cómo es del color y ya te puedes ir. No, es que vamos a aplicarla. ¿Serías tan amable de obedecer? No va a obedecer si solo se la enseñamos. Entonces, básicamente somos llamados a usar un castigo corporal. Yo no puedo otra vez. Como no puedo negar la naturaleza de mis hijos, yo tampoco puedo negar la naturaleza de la enseñanza de Proverbios. La vara es para la espalda del necio. No puedo. O sea, a mí pueda que después de que el culto me diga, hermano, pero es que no, castigar a los niños no, les vamos a traumar su mente y después van a andar ahí quejándose. ¿Qué importa? Siempre y cuando lo hagamos como la Biblia dice. Yo no me quedaría en la espalda, me bajo un poquito más y ahí hay cómo dar y dónde dar. Una vara es para las espaldas del que carece de entendimiento, para el desobediente. Y es interesante otra vez que el Señor inclusive le diga dónde pegarle, dónde aplicar la vara. No es en la parte de adelante, no es en la parte de arriba, es en la parte de atrás, en donde han sido diseñadas para recibir ese castigo. Proverbios 13:24. Profundiza un poquito o un poco más de esto. Y aquí ya tiene que ver con nosotros. Proverbios 13:24. El que evita la vara, ahí está otra vez. El que evita la vara, a su hijo aborrece. Entonces, dicho de otra manera, si usted ama a su hijo, aplíquele vara. Si usted no lo hace y si yo no lo hago, odio a mi hijo. En otras palabras, por así decirlo, porque usted está contento con dejar que un niño cultive patrones desobedientes, pecaminosos. Es lo que nosotros hacemos si no disciplinamos. El que lo ama lo disciplina diligentemente. Y tenemos que estar ahí diligentemente tras ellos. Pero otra pregunta también podría ser aquí. ¿Usted está seguro que Dios es lo que quiere, que nosotros disciplinemos con vara? Yo estoy seguro de esto. De verdad, yo estoy seguro de esto. Eso es lo que dice, entonces yo no lo puedo negar. Capítulo 19, versículo 18. Disciplina a tu hijo entre tanto que hay esperanza. ¿Qué dice eso? Que va a llegar un momento en el que ya no va a haber oportunidad. Podemos o podríamos estar esperando demasiado. Disciplinemos a nuestros hijos mientras haya esperanza. Mientras haya esperanza. Capítulo 22, versículo 15, y en cierta manera resume lo que hemos estado diciendo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara y la corrección lo alejará de él. Ahí está otra vez. La vara y la corrección lo alejarán de él, y esto es maravilloso.
Podemos nosotros pararnos en una reunión de psicólogos y pudieran preguntarnos nuestro punto y pudiéramos expresar nuestro punto en cuanto a la crianza con disciplina y la amonestación del Señor, y lo único que va a hacer nuestra sociedad es que me van a sacar a la puerta y luego de sacarme de la puerta me van a demandar porque estoy disciplinando físicamente a mi hijo. Esa es la sociedad que tenemos. Inclusive padres cristianos pueden llegar a paralizarse y a estar pensando ahorita, ¿cómo es que este me puede estar diciendo que mi hijo necesita que yo le dé vara? Puede pasar. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Usted y yo tenemos hijos depravados, necios. Así que si no los queremos así, disciplinémoslos. Eso es todo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Regresemos a Efesios. Entonces, después de haber ido por varias partes a Proverbios, para ir terminando, leamos la sección, los 4 versículos. Hijos míos, ya que ya los niños entraron de regreso, qué bueno, bienvenidos, escuchen. Hijo mío, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí está el primer mandamiento con promesa, y la primera promesa es larga vida. Pero aquí ya entra con lo que yo quiero cerrar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Es esa mi disciplina? Yo estoy provocando a ira a mis hijos. Me airo en contra de ellos. Me airo yo en contra de ellos. Estoy exhibiendo un carácter iracundo con ellos, porque también tiene que ver conmigo. Estoy exhibiendo un carácter iracundo. O estoy agarrando a mi hijo y decirle, lejos de otra cosa, poco haría yo si le doy 10 cinchazos a un niño o 10 chanclazos o como quieran llamarle. Fueran en vano si yo no me siento con el primero y yo le digo, hijo, estás desobedeciendo y en primer lugar me estás desobedeciendo a mí, bueno, a Dios. Él te llama a obedecer a tus padres, a esto y a esto y a esto. Luego estás desobediéndome a mí y dependiendo del caso que sea, estás también destruyendo propiedad privada, siendo desobediente a la autoridad. Así que tengo que disciplinarte. Hay una disciplina correcta. ¿Qué dice Dios con lo que estás haciendo? ¿Es eso lo que yo estoy tratando de sembrar en el corazón de mi hijo? Que lo primero que está haciendo es pecando en contra de su Dios. Porque si solamente llego y enfurecidamente yo disciplino y disciplino y disciplino, ese niño lo único que estoy haciendo es exasperarlo, provocándole a ira y endureciendo más su corazón. Pero si yo lo hago como hemos leído ya infinidad de veces en Proverbios, creo que Dios definitivamente ha de hacer una obra restauradora, salvífica en el corazón de nuestros hijos. Y aquí quiero juntar ya lo de los hijos y los padres. Nosotros entendemos que tanto padres como hijos pertenecemos a una raza caída. Y lo primero que yo tengo que hacer con mis hijos es hacerles saber que de la misma manera que Él necesita misericordia, también yo la necesito. Que yo no estoy en un grado delante de Dios superior a Él. Que Él es un producto
de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de que en la medida de que él obedezca no solamente a sus padres, sino a la palabra, Dios en su amor, en su misericordia, va a hacer de él alguien que él puede ser usado para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Lo estoy haciendo yo? Es la primera pregunta. ¿Lo estoy haciendo yo? Y eso me queda para mí, para mi familia. ¿Lo estoy haciendo yo? Ahora la pregunta para nosotros, ¿lo estamos haciendo nosotros? Porque, como dije al principio, esto pareciera que no es una enseñanza como que tenga mucho que ver con un domingo de adoración, pero la verdad es que sí, porque como mencionamos la semana pasada, ¿dónde es el primer lugar en donde yo voy a exhibir mi fe como debe de ser? Va a ser en mi hogar. Va a ser en mi hogar. ¿Qué mis hijos están viendo? ¿Qué les estoy modelando? Prefiero yo, para quitármelos de encima y que me dejen en paz unas 2, 3 horas, yo les enciendo el televisor, les doy una tableta y hago eso. Yo estoy exponiendo el corazoncito de mis hijos, la mente de mis hijos, a que el mundo les venda la basura que les quiere vender. Padres, padres, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No tiene nada que ver con otra cosa que no sean los parámetros bíblicos, los parámetros del Evangelio. Y ahí es donde nosotros vamos a llegar y vamos a considerarnos a nosotros mismos para llegar al corazón de nuestros hijos y decirle: hijo, la palabra de Dios dice que después de Adán y Eva naces en pecado, necesitas misericordia, necesitas arrepentirte de tu pecado. Y solo de esa manera podés ser librado de la ira venidera. Que el Señor nos dé la habilidad, que el Señor nos dé la paciencia, que el Señor nos dé la intencionalidad para poder hacer esto a la manera de Dios y no a la nuestra, porque la nuestra falla, la de Dios no. Inclusive en esa área de la enseñanza de nuestros hijos, usted y yo necesitamos mucha gracia, mucha misericordia. Cuando haya que aplaudir un logro de nuestros hijos que han sido obedientes, abrazarlos. Hijo, Dios te bendiga. Cuando han desobedecido, disciplinarlos. No tenemos otra cosa, no podemos hacer otra cosa, no exasperarlos, amarlos y considerar que nosotros, de la misma manera en la que ellos necesitan misericordia, nosotros también. No somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Amén. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias porque hay tanto que hablar con respecto a este tema. Hay tanto que decir, Señor, con respecto a la crianza de los hijos y yo tengo, Señor, que admitir primeramente que en algunas veces me he equivocado y te pido perdón. Pero te doy las gracias, Señor, porque a medida que el tiempo ha ido pasando, Señor, tú has ido dando entendimiento al respecto. Y yo te ruego, Señor, que me des sabiduría, que me des paciencia para poder seguir llevando a cabo esta labor de la familia. Bendice a cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis hermanas que son abuelas, abuelos, que son tíos, que son, Señor, aquellos que se rodean de niños pequeños, Señor, para que también puedan ser de bendición para los padres de estos niños. Esto está en tu palabra y es un tema que tiene
suma importancia en la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a ser diligentes sobre todas las cosas, en guiar a nuestros hijos, Señor, a la obediencia a ti, al temor a ti, al amor a ti. Si hay alguien, Señor, que ha escuchado o que va a escuchar este estudio, Señor, que si tiene confusión, si tiene algún problema con la crianza de los hijos, también que pueda ser de ayuda. Pero que sobre todo, Señor, también aplicándolo al Evangelio, que si este padre no es un creyente, primero necesita de tu misericordia, de tu gracia salvífica, para poder entender todas estas cosas. Rogamos, Señor, rogamos que nos des de tu gracia para poder hacer esto. Gracias, Señor, por nuestros hijos, gracias por nuestros jóvenes, gracias, Señor, por cada uno de aquellos que son padres y diligentemente hacen esto. Permite que, Señor, esto sea de beneficio para nuestras vidas como familias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu nos guíe. Te damos las gracias, Señor, una vez más por todo, porque todo, Señor, tiene que ver contigo, es para la honra y la gloria tuya. Este es tu consejo, estas no son palabras nuestras, es consejo tuyo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo nosotros oramos por nuestros hijos, oramos, Señor, por los padres, por los hijos, hijas, para que, Señor, todo esto pueda ser adornado. Las doctrinas del Evangelio puedan ser adornadas a través de esta área de la vida, de la paternidad, de los hijos y los padres. Gracias por todo. En el nombre de Jesús exaltamos y honramos tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar, pónganse de pie. El domingo pasado no lo hicimos por causas desconocidas. Pero este domingo vamos a cantar, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar Gracia Admirable. Hagámoslo con toda nuestra voz, con nuestra adoración. Cantamos. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a tus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella es esa gracia, fue mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar ahí, en luz como la del sol, podemos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Dios les bendiga. Ha sido un gusto verles a cada uno. Que el Señor bendiga a cada uno de sus vidas en la semana que vamos a empezar. Hermano Gaspar, sepa que vamos a estar orando por este tiempo que van a estar afuera.